Buenas noches. El día de hoy, es un tema muy importante el que yo voy a tratar de dar conocimiento con referencia al tema en qué modalidad y forma se interpreta el delito de acoso, según el artículo 151A del Código Penal. Es muy importante tomar en cuenta que para los operadores de justicia y más allá para el titular de la acción penal, que son los fiscales, es muy difícil interpretar lo que es acoso y acoso sexual. Hoy vamos a tratar de entender con qué fin se llegó a incorporar este nuevo artículo 151A. Como bien saben, el artículo 151A ha sido incorporado dentro del título en el Código Penal de violación de la libertad personal, 151 en la modalidad de coacción. Si estamos hablando de un delito de acoso, no queda claro si es acoso o acoso sexual. Mis amigos, una vez más, como les he dicho, he estado muy pendiente de este tema, porque suele pasar muchos errores, y esto suele pasar con los mismos fiscales al momento de interpretar. Y es que no es error de ellos también, es un error en el cual, si bien claro, la Constitución Política del Estado en el artículo 107 establece que el presidente de la República y los legisladores están facultados para iniciar una nueva ley, ¿no? Ellos están facultados para poder crear una ley mediante un proyecto de ley, ¿no? O sea, es decir, en este caso el Congreso, ¿no? Lastimosamente, el artículo 107 de la Constitución Política, corroborado con el artículo 75 y 76 del reglamento del Congreso, le faculta eso al legislador. Pero no se trata solamente de poder buscar la forma de hacerte notar como un congresista sin estudiar a fondo lo que vas a incorporar en el Código Penal, que es tan delicado para poder llegar y sancionar, porque hay que tomar en cuenta que a veces de ello también existe mucho la inocencia, de que muchos se aprovechan de la violencia de género para poder denunciar simplemente el delito de acoso, y que la Policía Nacional recepcione esta denuncia, ¿no? Sin tomar en cuenta las pruebas debidas para poder entender de qué estamos hablando. ¿Acoso de qué? ¿Acoso o acoso sexual? Y es que esto va más allá con referencia, pásame por favor, María, pásame el siguiente, a ver. Acoso. Nosotros entendemos el acoso, es el término, acoso se define como una acción negativa de persecución constante. Aquí queda claro algo. Constante, es una persecución constante. Estamos en lo que habla el término de acoso, contra una o varias personas para maltratar, sea físico, moral o psicológico, por medio de violencia, intimidación. Acá nos dice este término de acoso de que debe ser constante, o sea, es decir, hostigamiento, vigilancia, pero constante, para que se convierta en un delito de acoso. Es tan difícil para el legislador poder entender lo que es acoso y acoso sexual. Sin embargo, en el proyecto de ley, y lo voy a aclarar un poco para que se tome en cuenta también, ¿no? Que en base a Osias Ramírez Gamarra, el legislador de Fuerza Popular, fue el motivador de esta famosa ley, que se incorporó, por supuesto, el 12 de septiembre del 2018, y que todos sabemos que entra en vigencia un día después de la publicación en el Diario El Peruano. A ver, ¿qué podemos ver nosotros acá? Acá al legislador se le pasó un poco la mano, posiblemente para poder congraciarse con el sexo opuesto, porque lastimosamente también discrimina también a los buenos varones, a los buenos caballeros, que en realidad se ha perdido toda esa esencia en la que ningún caballero ahora puede hacer ni un piropo. Anteriormente era así, se hacía un piropo y era un encanto para una dama. ¿Qué mujer no quería que le enamore de una forma? Lógicamente de que ahora también se ha convertido en un
acoso callejero. Ese sería el término adecuado, ¿no? Un acoso callejero en el cual ya viene ya con palabras subidas de tono. Y eso ya como que desmerece a la mujer. Porque en ese lado todos estamos de acuerdo y venimos de una mujer, estamos completamente de acuerdo. Pero el legislador se le fue la mano un poco cuando trata de demostrar acoso y acoso sexual. Pero el proyecto de ley de este señor congresista dice bien claro, proyecto de ley que incorpore el artículo 151A del Código Penal para penalizar el acoso sexual. Aquí lo dice bien claro, el acoso sexual. Yo no sé si fue un error del libretista o decir del que tiene que encargarse de hacer impreso el Código Penal, o es que así le han dado error, no sabemos cómo, pero debería ser acoso sexual completo, porque no sé si ustedes bien recuerdan ese famoso, a un joven que trabajaba de delivery y enamoró o le dijo a una chica, la clienta le dijo, qué guapa es usted, señorita. Sin embargo, este joven lo despide de su trabajo porque la señorita se queja, ¿no? Pero hay que determinar si es acoso o no es acoso. Eso es lo que vamos a llegar nosotros, amigos, para poder entender lo que es acoso y acoso sexual. Pásame el segundo, por favor. A ver. Pasa María, por favor. A ver. Claro, la continuación de acoso. Estas situaciones se dan de diferentes contextos que involucran a un acosador y a su víctima. Pueden darse en las personas y hasta en animales. Por supuesto que el acoso es en general. Pues estamos hablando de un acosador, no solamente en personas. Y acá queda claro, ¿no? Sin importar razas sociales. Mayormente en estos hechos, el agresor se siente con poder sobre su víctima. Así es. El agresor se siente con poder hacia su víctima. Pero hay que tomar, aquí es clarísimo, lo que nosotros queremos llegar y entender por qué se incorporó el artículo 151A en el título de violación, violación de la persona, ¿no? Es decir, si un fiscal entiende que el delito de acoso, todos vienen a ser sexuales, ¿no? Tenga que determinarlo una fiscalía de competencia especializada en violencia contra la mujer y demás integrantes familiares. Desde ahí ya empieza una discriminación. Una discriminación cuando dicen y demás integrantes familiares. Por supuesto, porque acá la ley 30364 siempre está dando preferencia a la mujer. Repito, acá lo que estamos viendo es que la ley tiene que ser igual para todos. Entonces acá no se trata de discriminaciones. Y es que ello suele pasar en muchos casos cuando la fiscalía ha investigado, y sobre todo si la fiscal es mujer. Ay Dios, ahí hay que agarrarnos porque es terrible. En fin, pásame por favor, María, la siguiente diapositiva. ¿Qué es el acoso, señores? A ver, para que nos quede claro, el acoso es una conducta negativa. Directamente se da con ataques físicos y verbales, con el fin de controlar y perjudicar a su víctima. Acá se pueden dar en diferentes formas. Y ojo con esto, lo que voy a señalar. En el plano laboral, escolar y familiar, con la finalidad de hacer daño, sea físico o emocional, lo cual hace que la víctima se sienta inferior, totalmente desprotegido y con su autoestima completamente baja. Por supuesto, ya han habido hasta ocasiones con este extremo de acoso, cuando es completamente seguido. El seguimiento constante, el hostigamiento, ha ocasionado a traer un problema hasta psicológico, daño moral que ha llevado hasta el suicidio. Eso queda claro. Pero eso más allá de que nosotros tengamos que hablar sobre el delito ya de feminicidio a causa de estos daños psicológicos consecuentemente a un acoso. Eso ya está tipificado ya en el Código Penal, en el artículo 108b, está tipificado el delito de feminicidio. Yo antes de esto, quiero explicar algo muy importante que no se ha incorporado en la diapositiva, que es lo que el artículo 151A establece bien claro, que la pena por acoso, hostigamiento, conforme... Regrésame por favor el artículo 151, el primero y segundo, la segunda diapositiva. No, es en el 13. El 13. Pásame por favor, María. El último.
El último vez, por favor. Ay, déjame ahí un ratito. Pero solamente para poder recordar lo que dice acá bien claro. ¿Qué es lo que no encuentra tipificado en el artículo 151A del Código Penal? El que de forma reiterada, continua o habitual y por cualquier medio vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Y en este mismo, que se pasó un poco dentro de esta diapositiva, se nos pasó, pero es importante poder señalar lo que dice el Código Penal. En el segundo párrafo nos explica bien claro también y dice, ¿no? Que aun cuando la conducta no hubiera sido en reiteradas o continua o habitual. Es decir, aquí el legislador cometió un error muy grande, ¿no? Porque si estamos hablando por una persecución, es un acoso de hostigamiento que debe ser constante, pero al final del párrafo también menciona que así no sea constante. O sea, hay que tomar en cuenta si es el acoso se da simplemente por constante vigilancia, hostigamiento, o es que solamente tenga que tomarse en cuenta en una. O sea, que eso es un error muy grande que muchas veces también el ACU a veces no puede resolver, por entender de que un fiscal puede interpretar acoso porque el artículo 151A así lo establece, pero no entiende de que esto estamos hablando de acoso sexual. ¿Y cómo se determina un acoso sexual? El acoso sexual se va en base, no a un mensaje de texto, porque desde ahí empieza el acoso. El acoso empieza por mensajes de WhatsApp: te invito a salir, que eres muy guapa, me gustaría conocerte más, quisiera almorzar contigo. Ese ya es un acoso. Es un acoso que va la pena de 1 a 4 años. Y mira lo que hablamos, ¿eh? Solamente por mandar ese mensaje de texto por WhatsApp o por cualquier medio que pueda llegar a como se puede decir aquí en este caso, su víctima. Sin embargo, creo que todos estos términos que uno señala por primera vez no debería considerarse como un acoso, porque creo de que si sería constante podría darse, como repito, el error más grande que pudo darse con este joven que ofreció su trabajo en delivery, y sin embargo miren lo que le pasó, lo despiden del trabajo y lo consideraron como un acoso. Entonces no es que el legislador tenga que conocer de leyes, conocer del derecho, sobre todo, de saber que la ley es igual para todos, que el bien protegido, tutelado por el Estado, debe ser claro, tutelado por el Estado. Pero cuando se viola ese bien protegido, pero que no estamos hablando solamente de un mensaje. Entonces hay que tomar en cuenta esto bien claro, de que en lo personal para mí no existe acoso. Pero lastimosamente para el Ministerio Público, cuando ve la denuncia de acoso, ¡uy, acoso! Lo primero que hace es derivar la denuncia a una fiscalía competente, especializada en violencia contra la mujer y demás integrantes de la familia. Como si existiera una relación conyugal o una relación consanguínea, de familia, de primer grado, de segundo grado, tercer grado, cosa que no existe. Y de esto se valen muchas personas de mal vivir para poder utilizar a la persona y decir, a la mujer sobre todo, ¿no? Tú denuncia este hecho porque a ti te van a tomar en cuenta por acoso. Y los fiscales, sin tomar conocimiento de quiénes están tratando, lo primero que hacen es abrir carpeta fiscal, investigar y aperturar carpeta fiscal, y desde ese momento ya está dañando la honorabilidad del ciudadano, porque desconoce de quién se está hablando, ¿no? Pásame, por favor, del primero, segundo, tercero. A ver. Ese ya lo digo, ¿no? A ver. Sí, sigue, por favor. A ver, acá. A ver. Aquí es importante para poder llegar al punto, porque tenemos tiempo para poder seguir hablando con referencia a este tema sobre el acoso. Yo estoy diciendo solamente acoso. No he dicho en ningún momento acoso sexual.
Que quede claro, yo me voy a lo que dice el Código Penal, acoso. Y el proyecto de ley del congresista, que por cierto es más que administrador de empresas, y que claro, a veces cuenta con asesores para poder congraciar y poder demostrar que estoy cumpliendo con mi trabajo, mi función como legislador es presentar mi proyecto de ley y que se pueda pues, llevar a esta moción y se lleve un debate y se apruebe. Cosa que como la mujer está actualmente protegida, cuenta con un ministerio de la mujer, cuenta con una comisaría de la mujer, las leyes amparan a la mujer, pero también hay que tomar en cuenta de que hay hombres buenos y que esta ley perjudica a cualquiera, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces cuáles serían estos tipos de acoso que se pueden dar. Acá tenemos lo que señala, hay 7 tipos de acosos. Acoso escolar o conocido como bullying. Todos sabemos lo que pasa en un plantel. Descuido de los maestros que a pesar que es su obligación, vienen a ser el segundo padre para poder cuidar o proteger al menor, pero esto, sin embargo, se da constantemente, es conocido y común el bullying. Pero para que se convierta en un bullying tienen que ser pues integrantes de un salón y a la vez que estén en el mismo plantel. No necesariamente en el mismo salón, sino en el plantel escolar para que se considere. Y muchas veces también esto se ha señalado y se ha dicho que solamente se da el acoso escolar o bullying solo en el plantel. No, esto también se puede dar fuera, de diferentes formas, ¿no? De diferentes formas, porque te puedes encontrar nuevamente también con tu compañero y bueno, se da también, ¿no? Por eso dice, uno de los acosos más comunes y que se ha dado en estos últimos años, conocidos como hostigamiento o maltrato escolar. En este tipo de acoso se da de muchas maneras: maltrato, agresión, ¿no? Y psicológico, verbal o físico. Para considerar este tipo de acoso en la modalidad de acoso escolar bullying, debe tomarse en cuenta lo que ya les he dicho, ¿no? Que el agresor y la víctima compartan el mismo plantel, ¿no? Eso queda dado claro, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos hablando de acoso. Necesariamente no estamos hablando de un acoso sexual. Estamos hablando de acoso. No se puede confundir acoso y acoso sexual. Lo que acá trata el legislador en su proyecto de ley, acoso sexual. Pero la Fiscalía y el Ministerio Público, los señores fiscales, algunos, no todos, interpretan la norma mal. O sea, creen que porque existe una denuncia de acoso, ya es acoso sexual, de una u otra manera, tratan... bueno, Adán, representante de su trabajo, pásame el siguiente, por favor. El acoso laboral o móvil. El acoso laboral. A veces cuando escuchamos en primer punto, acoso laboral. Lo primero que se nos viene a la mente, acoso sexual laboral. No, señores, estamos hablando de acoso laboral. ¿Cómo? Es un bullying. Por supuesto que también no se puede decir como bullying, pero acá lo mencionamos nosotros como móvil, ¿no? En ese sentido, este acoso, ¿con qué finalidad es? Tratar de dañar psicológicamente a un trabajador. Puede hacerlo uno o en grupo, de apartarlos en el grupo, o decir, has hecho mal el trabajo, o mira que te van a castigar acá, o que te van a retirar, o que no has cumplido, el jefe está no está contento con tu trabajo, o has tenido un error, pero de una u otra manera trata de inferiorizarlo. ¿Con qué finalidad? Para poderlo apartar del grupo laboral. O sea, es decir, no tenga una tranquilidad, una paz como cualquiera quiere llegar y trabajar tranquilo en su centro laboral, ¿no? Por eso nos dice este acoso laboral. Este acoso consiste en el maltrato a la víctima dentro del espacio de trabajo y puede ser realizado por una o más personas, eso es lo que ya les había dicho, ¿no? Afectando el estado emocional psicológico de la víctima por medio de mofas, desaires, falsos rumores, con la única finalidad de alejar del grupo laboral a la víctima. En algunos casos esto existe la probabilidad de conductas violentas, lo cual es denominado móvil o agresión. Por supuesto, porque esto ya se sale ya de línea y empieza la agresión, también ya físico, ¿no? Desde ahí estamos hablando solo acoso. O sea, no es que a la mente se nos venga de frente acoso sexual. Hay que tomar en cuenta, bueno, eso lo voy a decir más adelante. Pásame por favor, Maribel, siguiente diapositiva. El tercero, hemos dicho que hay 7 tipos, lo que se ha llevado un análisis.
que hay 7 tipos de acoso, pero para mí hay más. Y yo sé que hay muchos de los colegas o quienes están enlazados también para tomar en cuenta de que existen más formas y que el legislador se le pasó la mano para solamente congraciarse con el sexo opuesto, con las damas, ¿no? Pero sin embargo hay que tomar en cuenta que todo esto es lo que existe en general, ¿no? El acoso psicológico, pues el acoso psicológico nos lleva pues a una depresión terrible, pues, ¿no? Y hasta el punto de llegar al suicidio. Por eso es lo más delicado, a pesar de físico, más delicado. El acoso psicológico podemos determinar acoso moral, de la cual atenta contra la integridad moral y la dignidad de la víctima, con el fin de confundir, a la víctima psicológicamente. El acosador influye en las mentiras, calumnia y difamación, desorientando la realidad. En este acoso psicológico puede llevar a la víctima a la depresión, dejando en total indefensión, y puede llevar a la víctima al suicidio. Por supuesto, porque un acoso son los daños irreparables, daños moral, psicológicos. Depende de qué forma se tengan que dar, ¿no? Y es que esto sí se tiene que interpretar de esta forma conforme al Código Penal y a la nueva ley. Por ejemplo, en este caso en violencia familiar, la ley 3364, ¿no? Que existe acá daños psicológicos y conforme cómo se dan. Pero, ¿qué pasa cuando existe una denuncia calumniosa? Como ya lo he dicho, no es que el hecho de escuchar la denuncia en la cual se encuentra una ocurrencia de calle se entienda de que ya hay un acoso, pero no se sabe de cómo o quién. O sea, creo que acá al titular de la acción penal, por este nuevo Código Procesal Penal, al dar la facultad, ¿no? Como el titular de la acción penal, tenga que exagerar ya al momento sin antes ver de quiénes se trata. O sea, decía aperturar carpeta fiscal porque es acoso. Y de inmediato ya va una investigación. Y comienzan a mirar todo su legajo del supuesto agresor, afectando el honor de la persona por una calumnia de que pueda señalar cualquier sexo opuesto, en este caso una mujer, y que en realidad después se tenga que llevar todos los hechos. Pero ¿quién toma acciones en este caso con el Ministerio Público? Cuando en realidad sí existe daños y perjuicios por parte del Ministerio Público. Eso lo voy a ir diciendo más adelante. Pásame por favor el siguiente. Aquí viene el famoso acoso sexual, señores. El acoso sexual, lo que en realidad se determina, lo que habla el proyecto de ley del famoso congresista, que bueno, sin estudio a fondo, se aprobó este artículo en base al decreto legislativo 1410, que se incorporó este artículo 151A y que entró, se publicó el 12 de septiembre del 2018 y que ya se encuentra vigente del 2018. Es un artículo que para los fiscales o para los jueces, a la fecha hasta el momento, es difícil interpretar si es acoso o no es acoso, lo que señala este artículo, ¿no? Constantemente el hostigamiento, la vigilancia, y después dice, así sea una sola vez. Entonces aquí aquí ha habido un error del legislador, él mismo se contradice, porque si no lo hubiera dicho en primera, ¿no? Basta solo con una para entender que es un acoso. Si bien es cierto, el acoso se da, como ya lo he dicho, por un mensaje de texto y que la otra parte no le responda. Te invito a salir, quiero compartir contigo un momento, me parece bien, me gusta, y que no le responda a la otra parte. Entonces ya es un acoso. Se considera un acoso. Y como vuelvo a repetir, es una penalidad no mayor de 1 ni mayor de 4 años, ¿no? Imagínense, ya hay una pena solamente por un mensaje. Por un mensaje en el cual la persona no le responde, pero es que no se ha dado continuamente. Pero ¿quién nos resuelve este artículo? Si en el último párrafo nos dice que sí sea una sola vez, y en el primer párrafo nos dice que tiene que ser constante. O sea, ¿quién entiende a los legisladores? Y eso es lo que trae consecuencias para poder interpretar mal la norma, ¿no? Aquí nos dice en el acoso sexual. Se considera acoso sexual todo relacionado a la conducta de naturaleza sexual. Puede ser verbal o físico e inclusive no verbales. Aquí quiero detenerme un momento porque dice puede ser verbal o físico. ¿Cómo es verbal lo que se tenga que dar?
O sea, si es verbal, le dice, ¿no? Por ejemplo, me gusta, quiero salir, anda, pues ¿cuándo vas a aceptarme? Que yo quiero verte, y mira, ya, o sea, insistirle, ¿no? Pero ya se convierte en físico, porque es un acoso, ojo, no estamos hablando de lesiones, ¿ah? Lesiones, sexual, nada, estamos hablando de acoso sexual. Entonces, el acoso físico se da cuando ya te comienza a tocar. Te toca y te dice, estás bien, te veo bien gordita, en términos ya fuertes. Eso ya es un acoso ya físico, ¿no? No es que necesariamente tenga que recurrir a los golpes, no, como decir, oye, yo quiero ir contigo, quiero estar contigo. Eso no. Aquí se habla de físico porque ya comienza a tocarla, ¿no? A agarrarle las manos, a decirle, mira cómo estoy. Términos que son tan fuertes que a veces uno no puede mencionar, pero que ha llevado tantos casos y que en realidad existe jurisprudencia como ellos, ¿no? Entonces también no dice violencia física, tocamientos o acercamientos. Por eso no dice violencia física, tocamientos o acercamiento. El acercarse ya está acosando. Le estás tocando físico, ¿no? Violencia porque le está insistiendo, ya pues hasta cuándo, ¿no? Ustedes recuerdan el conocido caso de la señorita que fue una antorcha, ¿no? Humana, ¿no? Lo que pasó en Miraflores, en el bus de Miraflores, que sí acosaba, seguía, perseguía constantemente. Y hasta que no le hacía caso, ¿y qué es lo que hizo? La roció de combustible, de gasolina y la incendió. Ese caso es conocidísimo, fue muy mediático, ¿no? Muy mediático. Entonces, por ese lado ya eso ya es un acoso, ¿no? Un acoso ya... ¿Cómo podemos interpretarlo? Si es un acoso, no, porque estamos hablando de feminicidio, o sea, es otra interpretación ya, o sea, no va más, ¿no? Pero simplemente esto conlleva a que si no se pone un freno, lógicamente, pero hay que tomar en cuenta desde el inicio cómo se da el acoso, no necesariamente por un mensaje de texto, por favor, hay que tomar en cuenta eso, y claro. Segundo punto, comentarios, apelaciones a las características físicas y a su vida privada de la víctima. Ese es otro método del acosador, ¿no? Ahí sí puedo decir acosador, ¿no? Mira, yo conozco tu vida personal, o voy a tomar las fotos, te las voy a publicar ahí si no sales conmigo, ¿no? Ya está dañando, ya, ¿no? Ya está, por medio de las redes sociales, ya está afectando psicológicamente a la víctima, ¿no? Porque él está obligando a que de una u otra manera salgas conmigo, tiene que salir como sea, ¿no? Si no, ya sabes tú lo que yo voy a publicar, voy a mencionar, lo conozco a tu familia, sé que tienes unas hijas, sé con quién estás saliendo, entonces yo me callo la boca, si sales conmigo, me callo la boca. Si no, yo lo publico. Ya eso también, por supuesto que es penado, desde ahí, ¿no? A ver. Habla con referencia a apelaciones, sus características, también sus características físicas, ¿no? De la persona. Bueno, eso ya personal como ya he dicho. Acá este punto es muy importante. Es muy importante lo que quisiera explicar acá. A ver, cuando lo dice sobre gestos, silbidos y piropos, lo que aquí pasa es que se ha perdido, amigos, se ha perdido la esencia, la caballerosidad, la atención de un caballero cuando enamoraba a una dama, ¿no? Y le decía, qué guapa estás, como quisiera poner una alfombra para que tú puedas pasar. Esa es una forma de piropo que uno daba, ¿no? Pero ahora se ha convertido en un piropo callejero. Y es que eso no viene de muchos años atrás, sino esto se ha venido dando recientemente, y es que se debe a los malos principios y valores y las malas formaciones, porque actualmente en la situación en la cual se está viviendo, se ha llegado a ver de los maltratos que papá agrede a mamá, entonces para el hijo es normal. O cuando el hijo le pregunta algo a la mamá y le dice, papá, o el hijo le pregunta al papá, vamos a ver con el papá, ¿no? Le dice, papá, mira que esta chica quiere salir conmigo, yo quiero salir con ella, ¿qué tengo que decir? No, hijo, tú eres el hombre, tú eres el macho, tú tienes que hacer esto. O sea, le pone ideas como machista. Y es que eso ya escapa y convierte en la misma situación en un monstruo que confunde la delicadeza
¿no? Del piropo, como antes se daba antiguamente. Hasta las canciones antiguamente que se daban las canciones eran poemas. Ahora imagínense todas las canciones que se dan pues que te quiero ver desnuda, que quiero verte de esta manera, y son aceptados. Pues imagínense, si a todo el mundo se denunciara por acoso, entonces que denuncien a todos los cantantes, los artistas que paran mencionando los videos que salen, ¿cómo los comparten? Por favor, hay cosas muy importantes que se tienen que tomar en cuenta. Yo creo que eso ya salió un poco del extremo, ¿no? Cuando hablamos de acoso y se confunda en un acoso sexual, cuando esto no se ha dado, ¿no? Porque así nos habla el proyecto de ley, acoso sexual, que el Código Penal no nos haya señalado acoso sexual, sino solo acoso, se entiende de que ya el Código Penal ya tiene establecido todos los delitos de violación de la libertad sexual. Y de ahí parte en todas las modalidades, penetración, tocamientos indebidos, en fin, en todas las modalidades, ¿no? Eso ya está dado. Entonces, de una u otra manera, hemos tratado de ver, de buscar que la mujer no sea dañada, pero se ha perdido ahora esta esencia a la que nosotros queremos llegar. El piropo, o el silbido, vamos a ver, o el gesto. ¿Qué es lo que pasa con el gesto? Ustedes recuerdan esta frase, o que ya se ha perdido, cuando dicen amor a primera vista. Me enamoré de la persona. Eso ya no se da. Porque si tú miras a la mujer, lo primero que dices, me está acosando. Porque ya tiene ese término en su boca para poder decir que ya es un acoso. Pero mayormente siempre estos gestos se miraban uno y le daba una guiñada de ojo. Lógicamente que ahora se han confundido las cosas, ¿no? Y el silbido tan conocido como ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Un silbido elegante, sin faltamientos, pero ni eso se puede dar. Y el piropo, qué guapa estás, quisiera ponerte una alfombra, como quisiera hacer yo, digamos, la vereda para que tú me puedas pisar. Hasta en eso el hombre decía, no, te maltrataba, ¿no? Pero lastimosamente esto no se puede dar, o sea que los hombres están mudos. Por supuesto que sancionamos y condenamos al acosador, al que maltrata a la mujer, no solo a la mujer, sino en general a toda persona, como se dice, hasta de cualquier raza, hasta de animal. Porque el acosador se siente con el poder sobre su víctima. Y eso es lo que pasa. Pero por favor, también hay que tomar en cuenta algo muy importante, de que se ha perdido esa esencia, ese cariño. Ahora ningún joven que tiene una formación en su casa, una buena formación con principios y valores, con estudios académicos, y que en realidad no pueda decir, no, hijito, no hagas nada de eso ya, porque ahora es peligro. Y hay sobre todo ahora que se aprovecha, digamos, hasta luego, y esto va para la Policía Nacional, porque existen también viceversa, ¿no? Entre hombres y mujeres, de que les encanta mucho también a veces o una persona que sirve al Estado por ser más formal en señalarlo, ¿no? Pero basta con que haga un mensaje y es denunciado. He llevado varios casos de eso. He llevado varios casos por referencia de que solamente por mandar un mensaje de policía ya han sido denunciados por acoso. Entonces hay que tener mucho cuidado de que ahora el hombre se siente desprotegido con esta nueva ley del acoso. Vuelvo a repetir, el sexo opuesto está protegido con todas las leyes, pero hay que tomar en cuenta que el acoso dice acoso sexual, el proyecto de ley, acoso sexual. No dice simplemente el acoso, y para determinar el acoso es procedimiento, hostigamiento, lo que se pueda dar para que se convierta en un acoso. Si el mismo legislador dentro de este artículo 151A se contradice, porque dice en primera parte que dice constante vigilancia, hostigamiento, y posteriormente en el segundo párrafo dice así sea una sola vez. Hubiese dicho de una de frente, de la primera vez. Entonces esto confunden al titular de la acción penal, al fiscal, y más allá al APO, ¿no? Al juez, para que me entiendan. Pasa por favor el siguiente. Vamos a ver el acoso físico. A ver, este acoso físico es lo que yo ya había mencionado, ¿no? Cuando ya la persona ya no acepta, ya no quiere saber nada contigo porque había una relación o no la ha habido. Hay que tomar en cuenta también de que no ha habido ninguna relación o pudo haber habido una relación, ¿no? Pero la persona ya no le hace caso o la persona ya no quiere estar conmigo. Entonces, ¿a qué conlleva? A la lesión física, o sea, el acoso físico, ¿no? Así conforme estamos señalando, ¿no? El acoso físico, y es lo que yo les he mencionado en el caso del bus en Miraflores, ¿no? Con esta chica, ¿no? Esta antorcha humana, la señorita que fue lastimosamente por
enfermo, que no podemos tomar otro calificativo, y eso condenamos todos, ¿no? Todos. El que no condena, bueno, este hecho, pues, en fin, no sería un monstruo igual, porque en realidad hechos como estos se tienen que cortar. Pero hay que tomar en cuenta de que no vamos a tratar de llenar el Código Penal en incluir un artículo más en perjuicio de buenos ciudadanos por el hecho de decir acoso. O sea, ya basta. O sea, siguen con lo mismo y que los fiscales no entiendan hasta dónde van a llegar con ello. Por eso dice acá, ¿no? En esta modalidad, el acoso es la persecución con la finalidad de tener contacto con la víctima, siendo contra su voluntad. Esto es muy importante. Siendo contra su voluntad, ¿no? Este origen de conducta de acoso es particularmente cuando existe una obsesión. Y este es grande para que lo vean, ¿no? Obsesión. Y cuando nosotros hablamos de obsesión es porque esta persona se ha obsesionado, como sea, busca la manera de poder tener contacto con su víctima, ¿no? De poder alcanzarlo y decir que le diga el sí, de una u otra manera. O sea, no le entre en la cabeza que su víctima ya no quiere nada con él. ¿Y por qué no podemos decir viceversa? Que también suele pasar con hombres, pero lastimosamente, cuando pasa con el hombre jamás pone una denuncia. ¿Y por qué no la pone? Por vergüenza, ¿no? Porque existe un país tercermundista, machista, en el cual dice, voy a poner una denuncia, será para que venga y tú no te sabes defender, porque eso puede pasar. Yo he sido abogado al costado y escucho cuando la policía le ha dicho que tú no te sabes defender, le puede dar una patada a mí, lo que responde y tuve que cortar para lo que diga. O sea, llamando violencia, ¿no? Sin embargo, por eso no es que te interponen la denuncia, pero existen buenos hombres también. Entonces, ¿por qué no podemos ver también de que existe también este acoso físico contra también los hombres? ¿Y qué? El hombre se queda mudo y se queda quieto, no puede tocarla, porque la mujer está amparada ante toda la ley. Y que no me vayan ahora a decir, por favor, yo solo te estoy explicando lo que dice la norma, lo que dice la ley, la confusión, el error que tiene que dio el legislador, vacío, laguna, deficiencia legal y que ha traído consecuencias y errores al titular de la acción penal, al fiscal. Porque esto está en el título de violación personal, ¿no? Delito de violación personal. O sea, es decir, coacción. Esa es la modalidad. Pero han incluido aquí, en este mismo título, artículo del 151A. Bueno, en realidad, ya tomamos en cuenta de que el Código Penal sigue llenándose con artículos. Acá no se trata, señores, de llenar de artículos. Ya está bien amparado y respaldado. Lo que se tiene que hacer acá es de arriba. Tener un orden para poder terminar y acabar con este abuso contra el sexo opuesto. Acá tiene que haber y hacerse cumplir las normas y las leyes, pero no seguir cumpliendo y seguir llenando el Código Penal con modificaciones en el Código, ni modificación de artículos, sino estamos hablando de nuevo artículo. O sea, los legisladores no tienen nada que hacer, están ocupados en ello, y esto viene ya de unos congresistas de Fuerza Popular, y como he dicho ya el nombre del congresista Ocia Ramírez Gamarra, que por cierto es administrador de empresas y que a veces para poder presentar un proyecto de ley tiene que conocer la ley y encontrar sus perjuicios, investigar. Yo personalmente tengo un proyecto de ley a favor de la policía que se deroga el artículo 268. ¿Me toma como loco? No lo sé. Pero en realidad es que la policía nunca va a intervenir porque va a ser siempre caso mismo. Porque sabe que el Ministerio Público los va a denunciar y va a requerir prisión preventiva. Que los denuncie, ¿no? Que los denuncien, los investiguen, los procesen, los sentencien si son culpables. Pero que se lo van a mandar un penal cuando cuenta de acuerdo al artículo 269, 270. Establece con todos sus arraigos peligro procesal, de obstaculización del proceso y peligro procesal, peligro de fuga. Si ellos trabajan acá, son funcionarios públicos, entonces desde ahí ya se pide una modificación, pero ese es otro tema, ¿no? Pero lastimosamente ahí vamos, ahí entendemos de que el fiscal se siente con poder porque esta Biblia, el Código Penal, así le permite, le faculta. No son culpa de los fiscales, es culpa del legislador, que por desconocimiento tengan que llenar, o porque se sienta, o porque la ciudadanía comete el error más grande de poder votar por una simpatía o por un kilo de arroz y no saben en realidad por quién están votando. Estos son los errores en los cuales estamos pasando, porque hoy yo me siento también una víctima en el caso de que como abogado yo tengo que estar
con mi patrocinado. Y por este delito de acoso se entienda, se malinterprete cuando son personas honorables. Y que por el sexo opuesto de decir violencia de género, porque ahora a la mujer no se le puede mirar, entonces abusa de este artículo 151A, acoso, ¿no? Entonces por eso nos dice acá, por obsesión. Aquí sí estamos hablando de un delito, por supuesto, porque esto no es un loco, ¿no? Está obsesionado, quiere seguir con ella, de una u otra manera. Y vuelvo a repetir, mira, lo digo con ella. ¿Por qué no decir, quiere seguir ella con él? Pero es que eso no se ve, porque si tú tocas, no la tocas, porque si la tocas, te vas a ir preso. O sea, el hombre que hace tiene que ir a aceptar todos los maltratos. Ya, basta, por favor. Hay hombres buenos también que respetan a la mujer, como mi persona también. Entonces, y aquí no se trata de hablar en contra de una mujer, no, al contrario, respaldamos, venimos una mujer, pero la ley es igual, soy letrado, conocedor del derecho, de la ley, y como todos los colegas que están enlazados también. Entonces acá dice, una obsesión hacia la víctima y es típico acoso de. Ahí viene lo que dice este artículo 151 que sí, pues sí se corrobora, ¿no? Espiar, perseguir, realizar llamadas de teléfono, mensajes, entre otros, ¿no? Violencia a la víctima y amenazas. Oye, tú no estás conmigo, ya sabes, yo conozco tu casa, voy a tu mamá, tu hermana y le hago tal cosa. Esas son amenazas, ¿no? Y la persona ya vive intimidada. Aquí sí estamos, compartimos con este delito, sí lo compartimos el acoso. Pero hay que interpretar bien. No simplemente es un acoso por un mensaje, a eso queremos llegar, un mensaje. Eso no es un acoso. Pero así lo interpretan los grandes juristas, colegas, que también demuestran y dicen, bueno, sí se considera un acoso. ¿Por qué? Porque lastimosamente este artículo está incluido ahí. Pásame, María, por favor, el siguiente. A ver, ciberacoso, el 6. Estamos entre los 7 tipos de acosos. Ya estamos en el 6º. Ciberacoso. Este mayormente se da por las redes sociales, la que ya hemos dicho también nosotros, ¿no? A ver, en esta modalidad es el típico acoso tecnológico, virtual o cibernético. Es común en todas las redes sociales. El acosador se sirve de esta comunicación digital para cometer el ilícito penal por medio de propagación de informes, confidencias o falsos rumores. Consecuentemente, esta modalidad causa malestar, angustia psicológico a la víctima. De eso estamos hablando, amigos, ¿no? Estamos hablando del daño psicológico, un daño que pone en total indefensión a su víctima. Lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Te voy a publicar o te calumnia, ¿no? Te calumnia y dice, mira, que esta persona ha hecho tal cosa, pero cualquier de una u otra manera trata de perjudicar su imagen con la finalidad de poder ganar su propósito. Quiero poner un paréntesis en este punto muy importante. En este caso, sí podemos decir que hay un acoso cibernético, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando se publican? Bueno, vamos a poner ejemplo a los periodistas, ¿no? Los periodistas serían, pues, querellados, ¿no? Porque hablan de tal persona y con fotografías, ¿no? Diciendo, esta persona es un delincuente, esta persona ha hecho tal cosa. A ver, ¿procedería una querella de esa magnitud? Jamás, pues no puede proceder, porque el periodista lo habla con fundamento, con pruebas, con documentos, para eso lo investiga. Y cuando lo investiga, también podemos tomar en cuenta de que también esto se da constantemente para que la persona se aproveche de género, ¿no? Del género. Y cuando dice del género, es decir, que me publica, me mencione tal cosa, pero estamos hablando de delincuentes. Y cuando hablamos de delincuentes, sea hombre o mujer, son delincuentes, ¿no? Entonces aquí no habría ningún acoso ciberacoso, ¿no? Como les menciono acá, ¿no? Ciberacoso. No habría ningún acoso de esa magnitud, porque se está hablando de quiénes son. Oiga, el hecho de que también hay mujeres y que se respeta, también hay mujeres también delincuentes. Y hay que tomar en cuenta que está visto y entro por el estudio de que el peor delincuente, si es mujer, es peor que el hombre. Entonces, ahora es un arma con esto de violencia de género.
género y sobre todo para hacer denuncias falsas. Y lo voy a hablar después más adelante por un caso también parecido, ¿no? A ver, entonces esto daña a su víctima cuando dice que hace propagación de informes, confidencias o falsos rumores. Consecuentemente esta modalidad causa malestar y angustia psicológico que puede llevar hasta la depresión a su víctima. La depresión porque tú sabes quién eres. Tú sabes que eres una persona que no quieres con esa persona nada, no tienes ninguna relación, no has tenido o no quieres realizar. Pero más allá, cuando yo me he salido un poco del esquema, no del tema, para señalar de que si se hacen publicaciones como los periodistas que lo hacen, pues hablas con realidad, con la verdad. Vamos a hablar del típico caso con lo que pasó con la periodista Magali Medina. Ella cumplió su rol en su trabajo. ¿Y por qué ella se fue por difamación detenida, no? Se fue privada de su libertad. Fue simplemente por un mal informe de uno de sus periodistas. Un mal informe de uno de sus periodistas, lo que sobreentiende, ¿no? Pero no porque ella haya hecho una publicación falsa, sino que recibe los libretos de su reportero, de su camarógrafo, más el reportero, ¿no? Entonces, ahí sí podría darse cuando en realidad no eres tú culpable de un hecho, ¿no? Pero acá, en esta modalidad, por supuesto que estamos hablando ahora solamente del acosador. El acosador que busca un fin y trata de mentir por las redes sociales para causar indefensión y buscar la manera de encontrar un encuentro fuera de su consentimiento de su víctima. Así de práctico. Pásame por favor el 7. El acoso inmobiliario, señores, aunque nos va a causar un poco de risas, porque en realidad también está incorporado este tipo de acoso inmobiliario, y esto mayormente se da con el propietario de un bien inmueble que quiere de una u otra manera poder retirar a su inquilino, ¿no? O porque no quiere firmar la modificación. Si bien es cierto que el Código Civil establece bien claro que el contrato puede ser derogado, modificado, pero esto cuando no está en base al consentimiento de la otra parte, no se puede celebrar un contrato, ¿no? Entonces ahí comienza ya el hostigamiento, ¿no? ¿Vas a firmar o no? ¿Vas a salir o te vas de acá? O comienza a hostigar de una u otra manera. Y otros puntos más que no se les mencionan ahí en realidad porque ya salen del profesionalismo, ¿no? Pero eso es lo que hace pues un propietario con su inquilino, ¿no? Por eso dice, esta modalidad de acoso es poco común, toda vez que se da entre aquellas conductas realizadas por el propietario de un bien inmueble con la finalidad que su inquilino abandone la propiedad o acepte la modificación del contrato de arrendamiento en contra de la voluntad de su inquilino. Ya esa es una forma ya de hostigar, ¿no? Constantemente. ¿Y qué le queda al inquilino? Retirarse, pues. Como también viceversa, ¿no? Suele pasar que el inquilino se pasa también de la raya, ¿no? Y se queda, ¿no? Y se encuentra con propietarios que no son de esa condición, ¿no? Pero acá estamos hablando solo del propietario, ¿no? Famoso acoso. Puede darse también, ¿no? Podemos interpretarlo de esa manera, en que el inquilino le puede también decir, yo no me salgo, porque si yo me salgo ya sabes lo que te va a pasar, ya con amenaza, ¿no? Y constantemente, ¿qué me dice? Ya también se puede convertir en un acoso. Es cuestión de interpretar la norma, ¿no? Pásame por favor el siguiente. A ver, amigos. Aquí nos habla de 7 tipos de acoso. Que por cierto, yo lo que quiero solamente llegar a interpretar este proyecto de ley que dice bien claro, ¿no? Proyecto de ley que incorpora el artículo 151A del Código Penal para penalizar el acoso sexual. El acoso sexual, repito, el acoso sexual. Sin embargo, dentro de un estudio de uno, ¿no? Agregar un artículo, perdón, un tipo más que se les ha pasado por ahí también, ¿no? Dentro de la investigación, incluido el 8º acoso por préstamo de dinero también, ¿no? Podría darse. ¿Y a quién se da este acoso? Porque es un acoso, ¿no? Tú le prestas dinero al banco y el banco está constantemente que te presiona. Y dicen, todo lo interpretan de un delito de coacción. Coacción no es, pues, ¿no? Coacción es algo que te obligan algo por dar, ¿no? Eso no a cambio de algo, ¿no? Acá te obliga a que tengas que pagar, ¿no? Entonces, esta modalidad se da muchas veces, es el 8º, ¿no? El 8º. ¿No, María? El 8º. Ya, se da, por ejemplo,
Acá está, ¿no? Esta modalidad de acoso viene por parte de las inmobiliarias, bancos, cooperativas, prestamistas en general, que causa de una deuda presión para el cumplimiento antes de fecha y después de vencida la fecha de cancelación, lo cual se origina un constante hostigamiento y amenazas al domicilio y por llamadas de teléfono, indicando con denunciar a Infocor y por consiguiente una demanda ante el Poder Judicial, lo cual afecta el estado emocional psicológico de la víctima. Por supuesto, porque hay personas que se han llevado hasta el extremo de suicidarse. Tengo tanto de esta deuda que tengo, entonces ya es un acoso, constantemente te está acosando, te está hostigando, te están llamando, tienes que pagar, todos los días te tienen. Entonces, yo creo que también por ahí en este lado también ya incluimos este punto, ¿no? Importante, ¿no? Entonces, a ver. Amigos, el tema es tan interesante que yo solamente quisiera... Pásame por favor. A ver, el siguiente. El siguiente, por favor. No, el anterior. Ya. A ver, aquí quiero solamente explicar algo importante. Cuando el legislador, conforme al artículo, como ya lo he dicho, 107 de la Constitución, que tiene la facultad, no solo el presidente, sino los legisladores, para poder dar iniciativa de leyes, ¿no? En ese sentido, esto se corrobora con el artículo 75 y 76 del reglamento del Congreso. Esa es la facultad del legislador, de formar nuevas leyes a beneficio de la ciudadanía. Muchas veces esto debería pedir con consultas, pero como no lo hacen, incurren y cometen el error porque no conocen. O sea, es decir, cualquiera se siente en un curul y es congresista. Y por consiguiente cometen los errores, en este caso. No sé si el legislador comete al decir, ¿no?, acoso sexual y el Código Penal diga acoso. Pero lo que me queda claro es que en el artículo incluido al Código Penal 151A tenga que señalar constantemente hostigamiento, ¿no?, seguimiento, vigilancia. Y después dice, más abajo en su último párrafo, así sea una sola vez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el término? Suele pasar, esto me trae a la mente que unas personas en el cual hostigan, causan constantemente, vigilan, están filmando, no lo ven pasar a mi patrocinado y lo filman en todo momento, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Siempre andan juntos, ¿no? Dos esposos, hombre y mujer, dos esposos, ¿no? Y como pertenece a una organización criminal, lo primero que hace es escudarse con la esposa, ¿no? Y dice, a ti no te va a pasar nada. Entonces los dos ponen la denuncia, pero ¿qué hace la policía o la fiscalía? Tome en cuenta el acoso, ¿por quién? Porque la mujer pone la denuncia y están los dos. Y los dos participan en un hecho. Cosas falsas que solamente determinan el término acoso y que la fiscalía cometa el error de llevar una fiscalía de competencia especializada en violencia contra la mujer y demás integrantes del grupo familiar. Ahora, la investigación para saber de quiénes vienen. Estamos hablando de una persona honorable, una persona que no tiene nada contra la justicia. En ese sentido, este artículo es un peligro para todas las personas de mal vivir y sobre todo mujeres que se aprovechan de esta violencia de género para decir, ahora pues te pongo una denuncia en base a este nuevo artículo, que por cierto cometió el error más grande este congresista de no hacer la evaluación del estudio para determinar de qué estamos hablando de un acoso sexual o simplemente acoso. Ya lo hemos dicho, se constituye delito de acoso, solo acoso por mensajes de WhatsApp, de texto, una sola vez. Es un acoso, o sea, una sola vez. ¿Por qué? Porque acá ampara este artículo al final que dice así sea una sola vez. Pero no está hablando de acoso sexual. O sea, no está llevando este término de acoso sexual. Entonces, ¿qué limita a qué conlleva esta denuncia de una pareja de esposos que son delincuentes, manchando la honorabilidad de cualquier ciudadano y decir
que es por acoso. El error que comete la Fiscalía, que va a llevar una investigación, va a tener que tomar en cuenta simplemente de archivarlo, porque ya toma conocimiento del juez del proceso especializado en violencia contra la mujer, ya tiene conocimiento, y por ende lo primero que va a tener que hacer es llevar a un sobreseimiento. Error, porque no está haciendo un favor, porque llevando a la investigación la Fiscalía tiene que archivar, inhibirse, sabiendo de qué personas se habla, de quiénes se está tratando, de delincuentes o no. Entonces, si hablamos de que una víctima, supuesta víctima, con su esposo, aprovechándose este delincuente de la esposa para decir que es acoso, ¿no? ¿Es por qué? Porque es constantemente, porque quiere dar a entender de que se vigila, porque la están siguiendo, son gente de mal vivir. Entonces, en ese sentido, se está hablando de que se aprovechan de la violencia de género. ¿Qué tipo tienes? ¿Qué tipo? Ya. De eso se aprovechan. Entonces, amigos, voy a terminar simplemente para señalar algo muy importante, que para presentar un proyecto de ley hay que hacer el estudio, la evaluación, las entrevistas que se tienen que hacer, no simplemente el hecho por congraciarse con el sexo opuesto, ¿no? Y decir voy a incorporar, pedir que se lleve en el Congreso el debate y se incorpore este artículo 151 a beneficio de las mujeres. ¿Por qué para las mujeres? Pero si ya la mujer ya tiene todos los artículos encima del Código Penal, y el acoso se tiene que entender que es en general, no solamente por una mujer, en general, de una u otra manera. Porque ya hemos señalado los 7 tipos, y con lo que yo he señalado un tipo más de acoso. El acoso se da de muchas formas, no simplemente para poder tomar en cuenta que simplemente sea una mujer. Es decir, cualquier delincuente denuncia por acoso y perjudica la imagen del buen ciudadano. En ese sentido, es un error bien grande que el partido, digamos, de este grupo parlamentario de Fuerza Popular cometió el error más grande de poder incorporar este artículo de acoso, y todavía en el título de violación contra la libertad personal. Si está favoreciendo una vez más, entonces ya estamos hablando de todos los delitos actuales, ¿no? De violación, de feminicidio, la ley 364, los daños psicológicos que se puedan causar, por supuesto, y un suicidio. Pero también hay que tomar en cuenta que es un peligro este artículo, para que cualquier delincuente, en este caso mujer, se pueda amparar de este artículo, señalando que más adelante en una investigación la Fiscalía tiene que darse cuenta. Y por favor, señores fiscales, con todo respeto, cuando escuchen ustedes el delito de acoso, no cometan el error más grande simplemente de copiar sus disposiciones que se encuentran en su sistema, cambiando fechas y número de imposición y cambiando el fundamento, con las mismas diligencias. Porque eso, ¿saben qué? Ya es un disco rayado constantemente. Volvemos a repetir, primero vean de quiénes se está tratando y por qué es la denuncia de acoso, investiguen a las personas y recién aperturen carpeta fiscal. No que de un momento lo hagan como, porque son tan prácticos para otros casos, sí, lo archivan de inmediato lo archivan, pero en estos casos las cosas tienen que hacerse notar de una u otra manera. Bueno, solamente para poder aclarar algo, amigos, muchas gracias por su atención, y voy a estar en otra nueva oportunidad para poder hablar sobre la modificación del artículo 268. Eso ya estamos viendo para presentarlo al Congreso, y estamos en una campaña constante que vamos a dedicarnos a viajar para recaudar las firmas, para que la misma ciudadanía nos apoye, para que la policía pueda intervenir y hacer uso de su arma reglamentada y no reglamentada, y que la Fiscalía deje de estar requiriendo prisión preventiva y haga posible que la policía no intervenga por ese miedo que pueda haber. Esos son los errores por la facultad que este nuevo Código Procesal Penal le da facultad al Ministerio Público. Muchas gracias, amigos, me despido de ustedes, esperando en la próxima oportunidad, haciendo el anuncio, y espero que pongan en mi canal de YouTube, pongan me gusta, ¿ya? Y se suscriban en mi canal de YouTube. Este programa, lo que siempre estoy haciendo en vivo, pasa a mi canal de YouTube. Muchas gracias, Dios me lo bendiga, muy buenas noches, amigos.